Hola, ¿qué tal amigos y amigas en Cristo Jesús y conocidos y no tan conocidos? Soy el Padre Óscar Pérez de la Iglesia Vetero de México y hoy vengo grabando este videoclip para aportar mis puntos de vista, que son puntos de vista de muchos teólogos serios, o sea, los que estudian la Sagrada Escritura respecto a la homosexualidad y la Biblia. Tengo la necesidad de hacer este videoclip pequeño y poniendo puntos en general, ya que en los últimos días se ha exhibido una película en México que se llama Pink, el color rosa no es como lo pintan. Y según el productor o el que hizo esta película, dice que en el nombre de Dios la está haciendo y se está basando en cánones bíblicos. O sea, en donde, según él, dice que los homosexuales no son ni aprobados, ni bendecidos, ni es plan de Dios. Lo cual, eso es algo muy falso, ya que sabrán ustedes que la palabra de Dios jamás en ninguna parte de la Biblia condena al homosexual. Y es más, algo increíble, la palabra homosexual no está en la Biblia, ya que la palabra homosexual es una invención, es una creación de una palabra, es una palabra técnica creada en el siglo XIX para señalar lo que era en ese entonces o lo que creían que era una enfermedad. La palabra de Dios empieza a ser utilizada a ser mal utilizada y manipulada por algunos pastores que creen saber de la Biblia y creen hacer exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es meternos al texto y sacar realmente lo correcto y exacto del texto. Pero para que se haga una buena exégesis se necesita la antropología bíblica, la lengua, que se conozca la lengua bíblica, en este caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el hebreo y el arameo. Se necesita también historia y conocimiento de cómo se vivía en aquellos entonces y cómo el pueblo vivía y cuáles eran los conceptos de pecado para el pueblo en ese entonces. No es lo mismo leer la Biblia en el 2016, con los ojos del 2016, con la cultura del 2016, que entender la Biblia hace 3.000, 4.000, 5.000 años que se escribió. Y es que sabrán ustedes, que les voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando dice Jesús que es posible que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, pues hoy en el 2016 entenderíamos que el ojo de una aguja es lo de un alfiler, que está el alfiler y está el ojo de la aguja y donde pasa el hilo, siendo que el ojo de una aguja para Jesús era lo que era una puerta lateral de las murallas de la ciudad, donde en la noche llegaban los cargamentos y por ahí pasaban las cargas que venían en la madrugada, y el ojo de una aguja no medía más de 1 metro de altura por 1 de ancho. Entonces es imposible que pasara un camello por la puerta, que era el ojo de una aguja. Pero pues hoy en día sabemos que el ojo de una aguja para Jesús era una puerta. ¿Por qué? Porque hay estudio bíblico, antropológico, histórico. Esto pasa también con los homosexuales. Jamás en la Biblia dice homosexuales. Y uno de los primeros textos que citan los pastores para hablar en contra de los homosexuales es Génesis 19 del 1 al 25, Sodoma. Sodoma. Pero lo que no entendemos es que en ninguna parte del texto Génesis 19 del 1 al 25 se condena al homosexual. Es verdad, hay una aberración por parte de los ciudadanos por recibir mal a la persona que llega, al extranjero que llega. Dios condena a Sodoma no por la preferencia sexual que tienen, sino porque no son buenos anfitriones. Sabrán ustedes que hace más de 4.000 años era más valioso recibir al extranjero, al anfitrión, recibirlo con calidad, ¿sí?, que la misma sexualidad. Vamos a ver cómo los ángeles que entran a Sodoma ingresan, y entonces es Lot quien los invita a su casa. Y cuando el pueblo se reúne en torno a la casa para quererse efectivamente acostar con los ángeles, Lot dice: no, con mis invitados, con mis huéspedes, no se acuesten, acuéstense con mis hijas, aquí están mis hijas. ¿Cómo es esto posible? O sea, el santo Lot está procurando a sus invitados, pero está sacrificando a sus hijas a que las viole una serie de personas.
Y vamos a ver que Dios no condena a Lot por eso. ¿Por qué? Porque los conceptos y los valores sexuales eran muy distintos en ese momento. Quiero que comprendan, que entiendan, que aquellas personas que lean la palabra de Dios, simplemente fundamentándose en el texto, sin indagar, excavar, por medio de las herramientas del humanismo, por medio de las herramientas de las ciencias sociales y antropológicas, si solamente nos metemos al texto tal cual así, sin saber cuál es el trasfondo, siempre vamos a cometer errores. Y otra cosa de lo que hacen los pastores, siempre sacan un texto de su contexto para crear un pretexto. Es muy lamentable cómo los pastores agarran y citan versículo tal, de capítulo tal, de libro tal, y lo fundamentan con otro versículo tal, de otro capítulo, pero nunca leen plenamente, nunca leen ampliamente todo el texto. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Por qué? Porque simplemente sacar el versículo, el texto de su contexto, para crear su discurso. Yo les invito a ustedes a que si les interesa más el tema sobre la homosexualidad y la Biblia, para que se enteren bien que Dios no condena ni al homosexual. Y no me estoy yendo por la idea de que se dice de que, bueno, es que si eres homosexual, pero pues si eres homosexual casto, pues sí, Dios no te va a condenar. No. Esta iglesia, la Iglesia Vétero de México, jamás va a condenar al homosexual, practicante o no practicante. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es de que el homosexual, el gay, la persona lesbiana, la persona transgénero, transexual, se edifiquen y crezcan en el amor de Cristo nuestro Señor. Y como lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, el amor todo lo puede. Y cuando uno ama, uno se edifica en Cristo nuestro Señor. Así sea una persona del mismo sexo que ames. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, y próximamente estaremos arrojando más material sobre esto. No les hagan caso a los pastores que simplemente desdeñan la Biblia, sacan de la Biblia pasajes o citas bíblicas a la de ahí se va, sin tener un contexto, una exégesis, una hermenéutica seria, una ciencia seria de la palabra de Dios. Que tengan una bonita vida. Dios me los bendiga. Cuídense.